Yo arranqué en la casa de mis viejos. Tenía, en el comedor de mi viejo había puesto 2 centrales, que era el lugar más lindo que había, entonces por ahí si venía alguien podía atenderlo ahí. Estoy hablando de cuando tenía 23 años, 23, 24 años. Después, obviamente, seguí cuando había ido al taller, al lado, que era como un garage el taller, atendía más a la gente ahí. Y después después a eso de los 26 años me asocio con un amigo llamado Néstor Casal, porque él trabajaba en el banco, entonces realmente yo necesitaba que tener mayor contacto con la gente, obviamente porque nosotros con nuestra mentalidad de técnico teníamos la cabeza más adentro de una placa y no teníamos tanto contacto con gente. En ese momento, cuando nos asociamos con Néstor, Alfa creció bastante porque se empezó a vender mucho más precisamente por los contactos y la forma de vender que él tenía. En ese momento dijimos, bueno, lo mejor entonces va a ser poner un negocio en el centro. Y habíamos abierto un negocito, una oficina, enfrente a la farmacia Podestá, en la calle Pellegrini. Lo que hoy me parece que hay un negocio de venta de celulares, de Claro, que es cliente nuestro. Y ahí estuvimos hasta el año, déjame recordar, creo que estuvimos algo de 2 años, hasta el 93, me acuerdo que era el gobierno de Menem, y bueno, se nos complicó muchísimo, no podíamos mantener el alquiler del lugar, y una serie de cosas económicas que siempre pasan en este país, hizo que tuviéramos que cerrar. Néstor siguió su rumbo y yo me tuve que venir a mi casa acá a Socorro 385. Mi casa estaba sola en el medio de un terreno, o sea, yo abría la puerta de mi casa y veía la barranca. Y mi casa tenía 9 metros por 4, era el living, el baño y la cocina, y una habitación arriba que estaba sin terminar. Así que cuando vinimos, yo tuve que utilizar el living de mi casa como una oficina. Mi viejo me había regalado, me acuerdo, un escritorio chiquito que creo que entraba una sola silla, y yo tenía el living de la cocina. De día era para poder atender a alguien que viniera, y de noche era living. Y ahí recordamos siempre con mi esposa, porque en ese momento tenía a mi hija tendría 2 años, sí, más o menos. Y cuando venía gente, yo la atendía en el living. Venía a cualquier hora, capaz que venían a las 12 del mediodía o por ahí a la tardecita. Yo la atendía en el living, y Mariela, mi esposa, se tenían que esconder atrás de una pared. Y Laura le decía, Marielita, no hagas ruido que papá está vendiendo alarmas. Y ella no entendía nada, porque sí era chiquita. Y además el tema era que se sentía el olor a milanesa o lo que estuvieras cocinando, porque era todo muy chiquito y estaba todo pegado. Así que, pero bueno, era lo que había que hacer en ese momento. Y un día llegué y no tenía material. En realidad el material que tenía eran 2 centrales de alarma y algún magnético, pero bueno, estaba acomodado de forma que se viera bien para que pareciera que realmente había materiales. Y un día llegué y no había más, no estaba ni el escritorio chiquito, ni las 2 centrales, ni los 3 infrarrojos. Y me dice Laura, te trasladé al quincho, acá sí no se puede seguir más. Así que me había llevado de las pocas cosas que tenía al quincho, que yo más o menos lo había armado un poco para comer algunos asados en el fondo del terreno, y ahí digamos que fue uno de los principios de Alfa, en el quincho de mi casa.